intención con esta comparecencia, además de discutir la ley de presupuestos en tramitación en las Cortes Generales, yo voy a hacer una diferencia que me parece sustancial, que es la que nos separa de los partidos que apoyan al Gobierno, o por lo menos no queda claro. Sí, nosotros tenemos una diferencia de fondo con la política neoliberal, con la austeridad expansiva, con los recortes y la subida de impuestos, porque deprimen la economía, generan paro, descohesión y nos colocan en el puesto 104 de los países que tienen economías estructuradas. Contra esto estamos nosotros y ustedes tendrían que rebelarse contra eso. Por eso le decía esta mañana al señor presidente del Gobierno que la foto de la quinta conferencia es puro cinismo. Primero, el Gobierno de España se dedica a desprestigiar a sus comunidades y le echan la culpa de todos los males del mundo y luego los reclama para hacer una foto para dar la impresión de que están juntos aplaudiendo los recortes. Y yo les tengo que decir que nosotros estamos en contra de esa política porque se ha demostrado que solo beneficia a los banqueros, a las transnacionales, a las grandes fortunas y perjudica a la mayoría social y a la colectividad y al sistema económico. Y también a nosotros. Y nosotros creemos que hay que generar una nueva mayoría que alce la voz sobre la política que está estrangulando el bienestar, el futuro de nuestra gente. Y allí nosotros enfatizamos, estamos en contra de la lógica de este presupuesto, del anterior y del anterior, porque están en una línea equivocada, están marcando intereses de minoría y no están trabajando para la mayoría. Y los datos son incontestables. Decía la señora Darío, hombre, tienes que tener cuidado cuando dices que los de Nueva Canaria se equivocan poco. No me refería a que sea mérito nuestro vaticinios sobre el futuro. Es que hay que leer los periódicos todos los días, hay que leer a los expertos y hay que leer las organizaciones internacionales. Es que lo que nosotros repetimos en esta tribuna, pocas cosas son de nuestra cosecha. Es sencillamente aplicar el sentido común y la lógica que el sistema de mercados establece. Y lo que se ha impuesto va en contra del crecimiento, va en contra de la prosperidad, va en contra de la mayoría y favorece los intereses creados. Y eso nosotros lo queremos denunciar y lo hacemos en relación a esta ley de presupuesto. Además, una ley de presupuesto que se equivoca en la mayor, en las previsiones de crecimiento y, por lo tanto, fallará en los ingresos y fallará en los gastos. Los ingresos serán menores y los gastos serán mayores. No van a cumplir el déficit. Les voy a hacer un recuerdo porque hoy tengo un poco más de tiempo. El déficit del año 11 lo habían cerrado en el 8,9% del PIB. Lo han revisado hasta el 9,44%. Medio punto más. ¿Saben de qué? De los 5.000 millones del FROC que computan como deuda que se utilizaron en el año 11 en los bancos. En el año 12, ¿sabe cómo va a quedar el déficit de España? Como mínimo en el 7,3%. ¿Por qué? Porque los 11.000 millones del FROP que fueron a la nacionalización de los bancos computan como deuda, ya estamos en el 7,3%. Y la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas no van a cumplir. Todo el mundo lo dice, estaremos entre el 7,5–8% del PIB en relación al déficit pactado 6,3%. El Fondo Monetario Internacional, que es el centro ideológico de esta política fracasada, dice que no cumpliremos las previsiones de déficit que teóricamente están pactadas para el 2014 hasta el 2017. Y el Fondo Monetario Internacional se equivoca cada trimestre y tiene que revisar sus previsiones a la baja. Es decir, esto es un desastre, esto es un fracaso. Este presupuesto solo empobrece, genera miseria, deteriora los servicios públicos, aleja a los grandes partidos de la ciudadanía, genera un nuevo estatus de relaciones entre los ciudadanos y la política que no sabemos cómo va a acabar. Además, este presupuesto, como el anterior y el anterior, marginan a esta comunidad, nos tratan peor que a la media, en inversión, en gasto corriente, en las políticas consolidadas teóricamente de nuestro régimen económico y fiscal destinadas a compensar el hecho insular y la lejanía. Nos maltratan. Pero yo, que no soy pesimista en absoluto, sí que conozco la realidad y ustedes también, y el Partido Popular va a mover poca ficha. Hará un gesto, quitará 4 perras del dinero de las infraestructuras y pondrá un par de millones para el tema del agua para acallar las protestas, ¿no? Y ya está. Pero cuenten ustedes que este presupuesto no se va a mover. Este es el presupuesto que tenemos. Entonces yo le pregunto, con este presupuesto, con la reducción de inversiones, con la reducción de las políticas sectoriales,
con la reducción de los fondos para la financiación autonómica, porque están vinculados al crecimiento de la economía, a los ingresos, la reducción del fondo de suficiencia, la reducción del fondo de compensación, ¿qué previsiones hace el Gobierno en relación a la ley de presupuestos? Contésteme a eso, que para eso le hice venir aquí, para que me conteste cuál es el impacto de esta ley, que se modificará poco, algún gesto para la galería, cuál es el impacto en nuestra ley de presupuestos del próximo año. Y le añadí que me apuntara también, porque esa ley del próximo año, que es la que sustentará la financiación de la sanidad, la educación, los servicios básicos, va a tener solo la posibilidad de un 0,7% de financiación vía déficit, que son 300 millones escasos. Van a tener un techo de endeudamiento hasta el 12,1, que yo sostengo que se cubre con el endeudamiento que supone el FLA. Si no, dígamelo aquí, porque es que ustedes tienen la mala costumbre de dulcificar la realidad para luego rectificarla tarde y mal. Lo hicieron con la financiación autonómica, lo hicieron con el Plan Canarias. Díganme ustedes que el FLA... Mire, lo del FLA era inevitable, pero no porque venga por una designación divina y hay una cosa que lo predispone, no. El FLA es inevitable porque aquí se modificó la Constitución para poner como preeminencia de las administraciones públicas controlar el déficit y controlar la deuda. Por eso, porque hay una ley de estabilidad presupuestaria que algunos votaron que dice eso, porque han desarrollado un fondo para satisfacer la financiación que los mercados no hacen porque son unos especuladores, porque utilizan el dinero del Banco Central Europeo para comprar deuda pública en el mercado secundario y llevarse 5 o 6 puntos de diferencial fiscal. Porque la preeminencia en el gasto público es pagar ahora la deuda, especialmente de los bancos extranjeros, porque el déficit se ha consagrado en el ámbito constitucional, porque los mercados usureros no prestan a intereses justos, el FLA es inevitable. Pero hay que denunciarlo. Es una mala noticia para Canarias recurrir a ese fondo. Por dos razones. Porque yo sostengo, y si no desmiéntamelo aquí con valentía, que esto va a obligar a ajustar los planes de reequilibrio de la comunidad autónoma. Yo concluyo eso después de leerme los papeles. Y si no, dígalo. Y en segundo lugar, le van a meter ustedes, se van a encontrar ustedes en los pasillos de la Consejería de Hacienda con los hombres de negro del señor Montoro. Le van a meter el dedo en la garganta, le van a hacer un escáner. Es que es indignante el nivel de precisión y de intervención de la Administración del Estado sobre las comunidades autónomas, que por cierto están echando leña al fuego sobre un asunto que aquí he denunciado en más de una ocasión, y es mezclar la crisis con los problemas territoriales de España. Véanse las encuestas. Los dos grandes partidos retroceden de forma significativa en las comunidades con identidad nacional, de forma significativa. No es neutral esta política, aunque ustedes repitan. Señora Antona, repitan, y es su papel, yo lo entiendo. Las cosas que le mandan de para allá no cambian la realidad ni dulcifican el daño que se está haciendo a la ciudadanía y el poco entendimiento que tienen los que le votaron sobre lo que están promoviendo en estos momentos. Esta política es un suicidio. Entonces, yo le pregunto al consejero, ¿qué impacto tiene la ley sobre nuestra ley de presupuesto que usted está preparando? Con el déficit del 0,7, con un límite de endeudamiento que yo creo que está consumido por este préstamo. ¿Con cuánto perdemos en financiación autonómica? Usted tiene más datos que yo. Nosotros somos pocos. Vamos a perder 189 millones en el fondo de suficiencia, como se publicita. Vamos a perder 10 millones en el fondo de compensación. ¿Cuánto del fondo fundamental, que reparte el 80%, el de servicios públicos fundamentales? ¿Cuánto perdemos en financiación? ¿Qué previsiones va a hacer usted de la economía canaria el próximo año? Porque como copia al señor Montoro la tenemos clara, menos 0,5 y sus mentores como mínimo menos 1,3. Y díganos también si el fondo de liquidez autonómica, las hipotecas que genera, porque las genera, no solo porque va a haber más centralismo, sino porque entendemos que es un préstamo que computa deuda y que por lo tanto compromete el futuro, díganos cuáles son las servidumbres, qué impacto tiene en el presupuesto próximo el fondo de liquidez autonómica al que no hemos visto obligados a apuntarnos. Y sobre todo díganos si el techo de gasto que aprobaron ustedes en julio se mantiene. Y díganos si la previsión de ingresos que usted tenía para este año se va a cumplir, porque tiene una previsión inicial, se hizo aquí una ley de medidas administrativas y fiscales, se aumentó la presión fiscal hasta 250 millones, y díganos cómo va eso para que
los que nos ocupamos también de la política, pues tengamos elementos de juicio, porque en este Parlamento hay que decir las cosas claras. Si no, nosotros haremos nuestra interpretación y algunos se quejarán. La tenemos de lo que está pasando, pero sería deseable que el Gobierno hablara. Tiene un minuto si lo desea, sí. Hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones que una de las claves para que la gente entienda lo que hacemos es que le contemos lo que hay. Y, sinceramente, creo que el lenguaje, la terminología, los procedimientos son enormemente confusos. Y esto del fondo, que yo creo que es inevitable porque todo se condicionó para que esto ocurriera, es malo, porque es revisar el modelo de Estado por la puerta de atrás, indignando, tensionando. Y es malo porque compromete el futuro, hipoteca el futuro. Y además no son recursos añadidos, es un préstamo para cubrir los déficits de financiación y de deuda vigentes. Es que alguna gente se ha confundido y decir, no, esto va a venir más dinero. No, oiga, es que lo que yo no pude pedir prestado en el banco, lo que no pude emitir de deuda, lo tengo que hacer por esta vía. Lo que le pido es que nos aclare el impacto de este conjunto de variables en la ley más importante de nuestra comunidad, que es la de presupuestos para el 2013, que yo auguro un panorama tenebroso. Muchísimas gracias.